Dios me les bendiga, Dios me les guarde, mis amados hermanos. Continuamos con esta clase introductoria del libro de Jeremías, de esta columna mesiánica llamada Jeremías. Les recuerdo que si no te has suscrito a nuestro canal, pues puedas hacerlo. Allí están nuestras redes sociales. La pastora Yosmar de Ojeda, desde la República Dominicana, trayéndoles estas enseñanzas de esta columna mesiánica. Continuamos con nuestra clase introductoria, Jeremías. Esta vez vamos a hablar acerca de en sí del profeta. Jeremías también revela los desafíos que tuvo que vivir o los desafíos que vivió durante su vida para poder entender los propósitos y el cumplimiento de muchas de sus profecías. Aún después que Jeremías tomó la decisión de obedecer a Dios, muchas presiones y persecuciones lo llevaron a preguntarse si había hecho lo correcto. ¿A usted no le ha pasado en algún momento de su vida que Dios le dice, di algo, y tú lo dices, pero después, cuando ves la cara de la gente o ves la actitud de las personas, algo en tu mente no te dice, oye, ¿será que lo hice mal? ¿Por qué? Porque la actitud o porque la respuesta que se generó en el oyente o la persona destinataria, en este caso el pueblo de Judá, pues no era el que Jeremías esperaba. Muchas veces nos pasa eso. También otra de las cosas es que leer Jeremías nos da a nosotros la oportunidad de adquirir conocimiento y perspectiva acerca de lo que significa servir a Dios en tiempos difíciles. Nos ayuda también a descubrir sabiduría práctica para cada día. Y aparte de eso, mientras nosotros buscamos seguir a Dios en medio de la oposición, vemos como Dios también se levanta por nosotros, porque Dios sacó muchas veces la cara por Jeremías, a pesar de los tiempos difíciles, de las presiones políticas y de todo lo que estaba aconteciendo alrededor de Jeremías y del pueblo de Dios. También Jeremías se identificó con el corazón quebrantado de Dios para con su pueblo. Jeremías, el mismo sentimiento, eso de tristeza, eso de compungido el corazón, era lo que Dios mismo sentía. Por eso es que Jeremías, cuando vemos, o que muchos comentaristas lo llaman el profeta llorón, no vemos al profeta el llorón, no vemos al profeta triste, al profeta compungido, no, vemos es a Dios mismo en esta actitud, vemos a Dios mismo en Jeremías. ¿Por qué vemos a Dios mismo en Jeremías? Porque eso era lo que Dios estaba sintiendo por su pueblo. Y es lo mismo que Dios siente cuando ve que su pueblo amado se aparta de Dios y no hace su voluntad. Vemos también que los discursos apasionados, a menudo bañados en lágrimas de Jeremías, todo esto, amado hermano, no causó en el pueblo de Dios mucho impacto. Como se los dije al principio de estas clases introductorias de Jeremías, y se lo he dicho al principio de toda nuestra espada profética, y se lo he dicho siempre, el pueblo de Dios se arrepentía en el momento de dar la profecía, pero después volvía atrás. Se levantaban generaciones y generaciones se levantaban sin conocer al Dios verdadero. Vemos también, amados, que todo esto evidencia el dolor de Dios mientras Él trató incansablemente de alcanzar a un pueblo rebelde y fue forzado a traer juicio sobre sus persistentes pecados. ¿Usted cree que Dios quería traerle juicio a la nación? No quería traerle juicio. Pero lamentablemente la palabra de Dios dice que todos los juicios de Dios son justos. Todos los juicios de Dios son justos. No hay ni un juicio en donde no se desarrolle y en donde no se evidencie la justicia de Dios. Por eso es que esto era evidente, esto era inevitable, el juicio para el pueblo de Israel. Así como Jeremías, muchos profetas del Antiguo Testamento, Jeremías no solamente se enfocó tanto en predecir el futuro, sino en predicar a sus contemporáneos, tratando de llevarlos de regreso a una relación de amor con Dios, a una relación en donde se pudiese construir nuevamente ese puente, ese lazo de amor entre el pueblo y Dios. Vemos también que aunque el pensamiento, ¿verdad?, o este pensamiento era la base de toda la tradición profética, también es más claramente demostrado el encuentro de Jeremías con Dios allí
en la casa del alfarero. Este es un capítulo que lo vamos a explicar pues mucho más profundo cuando nos toque explicarlo, pero es el trato tan tremendo que Dios tuvo con Jeremías allí en la casa del alfarero. Dios le explica a Jeremías que cuando él habla de juicio, no es una situación irrevocable. Muchas veces Dios puede cambiarla dependiendo del corazón de Dios. Así como el alfarero en sus manos tiene la potestad de darle forma a esa vasija y de hacerla de nuevo, asimismo Dios, amado hermano, cuando da un juicio, si Él ve que el corazón del hombre se arrepiente, pues Dios le da un stop al juicio. Le da un stop al juicio. No lo lanza cuando tiene que lanzarlo. ¿Ve? Porque hay un espíritu arrepentido, hay un corazón quebrantado, un corazón humillado delante de su presencia. Y la Biblia dice que un corazón contrito y humillado Él no va a despreciar. Y por eso Dios puede detener su juicio. Pero si la persona no se arrepiente, amado, el juicio es inevitable. Entonces vemos esa relación, vemos esa explicación que Dios le da a Jeremías a través de este capítulo, en el capítulo 18 del libro de Jeremías, allí en la casa del alfarero. Entonces vemos también que Dios siempre hace justicia. Este es el principio de Dios para todos los tiempos, pero siempre busca la oportunidad de que sus hijos se arrepientan y para Él poder mostrar su misericordia. También Jeremías escribe del fiel amor del Señor que nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Aunque trae dolor, también muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable. Pero Él no se complace tampoco en herir a la gente o causarles dolor. Él no quiere eso. Él quiere siempre que el pecador se vuelva a Él. El título del libro, fíjense que las palabras de Jeremías, o el libro de Jeremías comienza con estas palabras. Jeremías, las palabras de Jeremías, Jeremías, siempre hablando de que él, o sea, dándonos a entender a nosotros que él mismo escribió el libro. Aunque, como se los dije en la primera clase, su secretario Baruch fue el que con su pluma lo escribió, fue dictado por el mismo autor. Entonces vemos que el libro de Jeremías también es relatado. Jeremías relata a través de todo el libro su propia vida, su propia vivencia, lo que él vivió en este tiempo, en que Dios también a él lo llama a ser profeta. Vemos también que el profeta Jeremías, mis amados hermanos, uno conocido como lo conocemos en todo a través de los tiempos, como los profetas mayores, que data desde Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, conocido como los profetas mayores, no porque hayan sido mayores o mejores que los otros profetas, sino que el contenido de sus libros pues es más expansivo. No estamos hablando de 4 capítulos, de 10 capítulos, estamos hablando de 60 capítulos, 60 capítulos, de 40 capítulos. Entonces es extenso la compilación del libro, ¿ok? Entonces vemos también nosotros que entre los temas de que se hablan en Jeremías, vemos que el tema principal de Jeremías es el juicio contra Judá. Ese es el tema principal. También nos habla con restauración en el reino mesiánico futuro. Es decir, no solamente que Dios iba a traerle juicio a Judá, sino que también habla de la restitución o la restauración en el reino mesiánico futuro. También vemos que otro tema es la disposición de Dios a liberar y bendecir a la nación solo si el pueblo se arrepentía. Entonces son 2 temas principales que vemos en Jeremías. Otros temas también incluyen, u otros temas secundarios, se pueden deducir de estos, es el anhelo de Dios porque Israel sea tierna para con él, que Judá o que Israel, habla de Israel, pero entendemos Israel como el pueblo de Dios en general, porque esta profesión que fue dada al pueblo de Judá, tenemos que entender que Israel también es parte del pueblo de Dios. Las 10 tribus, las 12 tribus de Israel, pues componen todo lo que es
el pueblo de Dios. Y de hecho, en Isaías vemos que Dios al final de los tiempos pues iba a traer a los dispersados por todo el mundo. ¿Quién va a traer a los dispersados de todo el mundo a Israel? Pues el mismo Dios. Entonces vemos también las lágrimas del siervo Jeremías como el profeta que lloraba. Vemos también la relación íntima que Dios tenía con su pueblo y que él anhelaba mantener. O sea, Dios estaba apostando, amado, a tener siempre una relación íntima, una relación de amor, una relación amorosa con su pueblo. Pero su pueblo no quería nada con él. Entonces, vemos también aquí, y por eso es que los profetas que se levantaron a profetizar tenían también que usar de su propia vida para hacerle ver al pueblo su condición. Y esto me trae mucho la atención con el profeta Oseas. Oseas se casó con una mujer fornicaria, una mujer que viene, aparte que él la saca de donde la saca, la compra allí, se la lleva a su casa, le da hijos, entonces ella vuelve tras sus amantes. Vemos que esta condición era la condición del pueblo de Dios. Vemos que Dios saca al pueblo a su pueblo, los ha juntado con amor, como la gallina junta sus polluelos allí bajo sus alas, y con todo y eso el pueblo de Dios siempre se desvió tras dioses ajenos. Vemos también cómo el sufrimiento en las pruebas de Jeremías, vemos la suficiencia de Dios en todo problema. Vemos también el papel vital que la palabra de Dios puede jugar en la vida de las personas. Vemos también que el lugar de la fe, al esperar restauración del Dios, para quien nada es demasiado difícil, eso lo vemos específicamente en el capítulo 32, especialmente en el versículo 17 y 27. Y vemos también la oración por la coordinación de la voluntad de Dios con la acción de Dios para restaurar a Israel a su tierra. Y esto será ya al final de los tiempos. Esta profecía se va a cumplir cuando Dios restaure a Israel por completo y traiga de todos los confines de la tierra los dispersados por el mundo. Lo vamos a ver cumplido ya al final de los tiempos. Otras referencias proféticas que podemos ver nosotros en Jeremías es que Jeremías presenta una profecía acerca de la venida del Mesías, esto es Jesucristo. El profeta lo describe como un renuevo de la casa de David, el rey que reinará en sabiduría y justicia. Es Cristo quien finalmente será reconocido por Israel como su Mesías verdadero y como el que proporcionará la salvación para sus escogidos. ¿Cuál es el carácter de Dios en Jeremías? Dios llena el cielo y la tierra, Dios es bueno, Dios es santo, Dios es justo, Dios es bondadoso, es paciente, es amoroso, es omnipresente, Dios es potente, cumple sus promesas, Dios es justo, Dios es soberano, es verdadero, Dios no tiene igual, Dios es sabio, Dios se aira. Ahora, Cristo en Jeremías, ¿cómo podemos ver la imagen de Cristo en Jeremías? La podemos ver que es como fuente de agua viva. Vemos que Jeremías introduce a Cristo como esa fuente de agua viva. También lo podemos ver que en contraste con el juicio de la nación, fíjese que vemos que aunque estaba el juicio, vemos también que Jeremías le dice, pero no se preocupe, que Jesús es la fuente de agua viva. Vemos también allí de que lo señala como el bálsamo de Galaad, vemos también que lo señala como el buen pastor. Fíjense que lo presenta como el Señor nuestro Salvador, nuestra salvación. Presenta a Cristo allí, Jeremías, como el que lo iba a restaurar todo, como ese buen pastor, como esa fuente de agua viva, como ese Dios que todo lo restauraría. Así es presentado Cristo, pues, en el profeta o en el libro de Jeremías, como lo presenta el mismo Jeremías. La estructura de Jeremías es una estructura bastante compleja y bastante larga, y por eso se la voy a nombrar, pero lo vamos a ir detallando, pues, poco a poco, a medida que estemos dando nuestras clases de este profeta, de esta columna mesiánica. Entonces fíjese que el versículo clave en Jeremías es el versículo 10 del capítulo 1,
que dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Este es el versículo clave y es la voz del mismo Dios, pues diciéndole a Jeremías cuál iba a ser su función y cuál era su propósito dentro del pueblo de Judá. Vemos también allí dentro de la estructura, vemos el llamamiento y la misión de Jeremías en el capítulo 1, versículo 1. Vemos en la segunda estructura, estamos hablando de la estructura, de todas maneras esto va a aparecer en pantalla para que ustedes lo puedan visualizar mejor. Vemos la apostasía de Israel, que va desde el capítulo 2 hasta el capítulo 6. Vemos también Dios llama al cambio desde el capítulo 7 al capítulo 10. Vemos las consecuencias futuras, lo vemos en el capítulo 11 al versículo 17. Vemos las profecías en juicio y para juicio a partir del capítulo 18 al 29. Vemos la restauración futura a partir del versículo 30 al 33. Vemos llamado a la obediencia desde el capítulo 34 al 37. Vemos a Israel endurecida en el capítulo 39 al capítulo 45. Y vemos ya al final del libro, los últimos capítulos desde el 43 al 52, el juicio o las profecías a las demás naciones. Es decir, Jeremías no solamente profetizó contra Judá, sino que también dirigió su profecía a las otras naciones que habían servido como instrumento de Dios mismo, porque la palabra del Señor dice de que el mismo Nabucodonosor fue instrumento de Dios para su pueblo Judá, para su pueblo. Entonces, pero vemos también que Dios le da un juicio a Babilonia. Y vemos cómo Babilonia, a través de los años, cae bajo el imperio medo-persa. Este imperio aquí viene más fuerte que Babilonia y acaba con Babilonia y acabó con muchos pueblos también por el mismo juicio decretado a través de nuestros profetas. Asimismo, mis amados hermanos, podemos ver que la idea principal del libro es el desarrollo y el cumplimiento de varias profecías de Israel, a Judá y a las naciones vecinas. Es importante destacar, es importante detenerse en esto. ¿Por qué nos tenemos que detener en esto? Porque lo principal o la idea principal de Jeremías siempre fue salvar al pueblo. Eso era lo que él quería, salvar a su pueblo. Vemos a Dios mismo en la misma persona de Jeremías, tratando de interceder y tratando de reconciliarse con su pueblo, pero vemos a un pueblo duro de servicio, duro de arrepentimiento, duro de arrepentirse, duro de seguir los designios de su Dios. Vemos también allí que la misericordia de Dios hacia Israel, sus justos juicios y su plan de restauración, también lo podemos ver en el libro, o vemos la idea principal de este libro. Vemos también a Dios marcando el ciclo de los acontecimientos de la historia, con el cumplimiento exacto de cada profecía y tomando la idea telescópicamente de cómo sería esta restauración y de cómo vendrían estos juicios para la nación de Judá. Las palabras claves en Jeremías es escuchar, volver, ramera, adulterio, maldad, pecado, corazón, abandonar, sanar, pacto. Entonces vemos muchas palabras claves dentro de lo que es el libro de Jeremías. Entonces es necesario también entender que cuando Dios le da un mensaje, siempre va a haber algo clave en ese mensaje, amado, que es en el que nosotros pues debemos entender, digerir y ver realmente en dónde está la verdad bíblica, la verdad de Dios en cada palabra. Por eso yo te invito a que tú sigas a través de estos videos, pues nutriendo tu espíritu, nutriendo tu corazón, nutriendo tu vida. ¿Para qué? Para que no hierres como erró el pueblo de Judá, el pueblo de Israel. Cuestiones básicas. En esto erró el pueblo.
con respecto a la idolatría, con respecto a colocar dioses ajenos en su corazón, con respecto a no darle el lugar que Dios se merecía, con respecto a dejar a Dios, a dejar el primer amor de Dios o con Dios. Allí, cuestiones básicas, pues el pueblo las olvidó. Asimismo, mi amado hermano, yo te invito a que tú puedas seguir conectadito allí, a que te suscribas si todavía no te has suscrito, que nos sigas por nuestras redes sociales y puedas seguir viendo estos videos, comparte, dale like. Y en nuestra próxima clase, pues estaremos adentrándonos ya en los capítulos de Jeremías, así tal cual como lo hicimos con Isaías. Dios me les bendiga, Dios me les guarde, mis amados, la pastora Yosmar de Ojeda, desde la República Dominicana.